Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Ángel Gómez de Ágreda. Algunos ya me conocéis. Soy coronel de aviación, piloto, paracaidista, ahora analista geopolítico en el Ministerio de Defensa. Pero hoy estoy aquí como el hijo académico de Manuel Parrilla Gil, que es el autor de un pedazo de libro que acaba de salir, Sol y Moscas. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Qué exagerado. Manolo, lo primero, feliz patrona. Igualmente a todos. Eh, Manolo tiene una vocación, es un hombre renacentista, tiene vocación literaria. Desde antes de entrar en la academia ya ganó su primer premio literario, después en la academia otro, y con este libro seguramente le van a caer varios. Tiene también, evidentemente, una enorme vocación aeronáutica. Yo creo que ha volado prácticamente de todo, empezamos volando los biplanos allá por el 82, 83, y ha estado volando pues el F1, ha estado volando reactores, ha estado volando y ahora está volando aviones otra vez. Después de pasar por la aviación comercial, aviones apagafuegos, monoplazas otra vez. Vamos, no ha dejado de volar en toda su vida, a pesar de que escribe, hace un par de másters, hace una carrera y encima pues también monta una empresa. O sea, una persona tremendamente completa. ¿Cómo te da tiempo a todo? Ya sabes que es cuestión de administrarse y tal, pero no hago tantas cosas. O sea, que son cosas que han ido apareciendo con el tiempo y las hemos ido sacando adelante, pero vamos, creo que todo Eh, el mundo que está aquí hoy tiene muchísimas ocupaciones y muchas cosas que sacar adelante también. Oye, el libro se llama Sol y Moscas. Sol y Moscas es cuando hace buen tiempo, básicamente, cuando estás volando, dices que hay sol y moscas. El libro, por cierto, está ilustrado, una maravilla de ilustraciones hechas es profeso para el libro por Carlos Alonso, el maestro Carlos Alonso, habrá que decir, porque la verdad es que han quedado unas ilustraciones maravillosas que se pueden ver en el blog que tienes, solimoscas.org, ¿no? Todo junto, solimoscas.org, donde además es donde se podría encargar el libro en caso de que estuvieran interesados en su adquisición, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos solimoscas.com, .com. www.solimoscas.com. Tenemos la posibilidad de adquirir el libro, ahora también un calendario, que hay una edición limitada, y también las ilustraciones. El que esté interesado en las ilustraciones, pues se las mandamos en calidad digital. Sí, Y estábamos hablando que son para enmarcarlas, la verdad. No para arrancarlas del libro, sino para adquirirlas, para enmarcarlas directamente, porque ahí son realmente muy bonitas. Oye, en el libro tocas una época realmente sensible desde el punto de vista político. Tocas lo que es todo el transcurso de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ahí se centra la acción del libro. Y es historias de aviadores, historias de la aviación de caza de esa época, ¿no? Que es una época sensible desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista aeronáutico es apasionante. El primer avión que aparece es un biplano de 400 caballos, un Breguet 19, y el último que aparece es precisamente el avión que estuviste volando tú, el F1. así es. Es una época, bueno, clave para la historia de la aviación. Realmente los avances tecnológicos que nos llevan de volar en globo como hacíamos unos 10 años antes de la Guerra Civil Española a llegar a la Luna, pues se producen todos esos avances en unos 60, 65 años. Y entre medias está la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. O sea que es un periodo apasionante para la historia de la aviación. Y por muy sensible que pueda parecer políticamente ese periodo, leyendo el libro, eh, a cualquier lector le duelen igual los muertos de un lado que los de otro, sea en la guerra civil, en un bando o en otro, sea en la Segunda Guerra Mundial, sean ingleses, rusos, alemanes, españoles volando con cualquiera de ellos. Da la sensación de que una vez que estás ahí arriba, todo el mundo fueran amigos en realidad. Bueno, realmente el libro es, cuando lo concibo por un motivo principal y es que creo que teníamos una deuda con nuestros pilotos de caza que había que
que acercar su imagen y darles un homenaje ante el público general, que bueno, no se les conocía. Y por otro lado, yo lo que intento es tratar la historia como lo que es historia, que tenemos que conocer, porque al igual que para cada uno nuestra experiencia personal es la experiencia que tenemos, para una sociedad su experiencia es su historia, ¿no? Entonces, si utilizamos la historia como una herramienta política, nunca aprenderemos de lo que realmente pues, nos ha pasado y podemos actuar de forma diferente en un futuro, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo del libro, ¿no? Acercar nuestra historia de una forma muy modesta, porque realmente hay historiadores muy buenos que han tratado el tema de la aviación y bueno, y hay más gente que escribe sobre la aviación española. Pero yo he intentado hacer un recorrido que sea accesible al público general, que el entendido pueda disfrutarlo, pero que también lo pueda disfrutar cualquier persona que se acerque y sobre todo el público joven también, que desconoce bastante esa época, ¿no? Sí, a mí desde luego me parece que es un libro que engancha absolutamente. No es una novela, no es un libro que tenga un hilo, un personaje que va llevando el hilo conductor durante todo el tiempo, pero te vas identificando en cada una de las historias que se van contando, te vas identificando con la gente. Bueno, tú ahora estás empezando a volar un nuevo tipo de avión. Casi todos los aviones tienen el tren principal y una rueda de morro. En este caso tiene un patín de cola, es decir, tiene la rueda, el tren principal y en la cola tiene una rueda mucho más pequeñita. Me comentabas lo difícil que resulta rodar con este tipo de aviones, lo raro que te está resultando. Pero tú ya estuviste volando, igual que yo, estuvimos volando la Booker, tú en el 82, yo en el 83, que también lo tenía. ¿Habías vuelto a volar en un avión con patín? No, nunca. O sea, han pasado 38 años, entonces 38 años es mucho tiempo y realmente no me acuerdo de nada. Ahora cuando me he vuelto a subir en el avión con patín de cola, pues hay que volver a aprender. Y bueno, cuando Carlos Valle me contaba el otro día en una conversación telefónica su primer vuelo en el I-16, ¿no? En el Mosca, yo ahora me he acordado cuando he hecho mis primeras pruebas otra vez en el THRAS, en el avión de contraincendios, y bueno, pues la verdad es que es un reto, es casi como empezar a aprender a volar de nuevo, ¿no? Volver a la academia. Pero bueno, ahí estamos y al final se saca adelante. Si lo sacaban en la época de los que iban a Kiribati, en la época de la Guerra Civil, pues habrá que sacarlo, no hay más remedio. Es un reto y es mucha ilusión la que tengo. 100 caballos tenía la Booker, 120 con el motor Tigre, ya que ya te parecía que eso tiraba un montón. Oye, lo que hemos hecho ha sido para hablar un poco del libro, nos hemos traído una serie de invitados de absoluto lujo y de piloto de ceremonias, digamos, nada menos que a Gonzalo Araluce, nuestro querido periodista experto en defensa, al que le cedo los mandos ahora mismo. Gonzalo, tuyo el avión. Pues muy buenas tardes. Es una auténtica responsabilidad estar a los mandos de este avión, ¿no? Entre tanto piloto, entre tanta gente tan experta, respetable por su experiencia, por su trayectoria. Así que nada, es un auténtico privilegio. Yo te quiero agradecer, Ángel, la generosidad de esta presentación. Te quiero agradecer, Manolo Parrilla, autor del libro, también la confianza de que estemos aquí todos reunidos. Y bueno, efectivamente, estamos acompañados de grandísimos nombres, ¿no? Tenemos con nosotros al coronel Carlos Frías, que es jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, que está en Cartagena. Tenemos también con nosotros a Carlos Valle, presidente de la Fundación Infante de Orleans, que posteriormente vamos a ir dando palabra a cada uno de ellos. Tenemos incluso intervención de Nuria Moral, capitán del Ejército del Aire, piloto de caza, que nos podrá contar bien sus experiencias y el sentir dentro de una aeronave en este sentido, ¿no? Y bueno, tenemos también incluso con nosotros a Carlos Alonso, ilustrador del libro, ¿no? Pero bueno, por ir dando paso uno por uno, que todas las intervenciones son especialmente valiosas, pero por ir aterrizando un poco ya en el terreno que nos corresponde aquí a nosotros, estamos con Sol y Moscas, que yo creo que es un libro, Manolo, doblemente importante por dos sentidos. Uno, por una cuestión de memoria. Decía Arthur Schopenhauer que, bueno, el periodismo es el minutero de la historia, ¿no? Y esto al final yo
como periodista también me lo traigo un poco a mi terreno, casi es una gran crónica en unos tiempos especialmente complicados de narrar. Y libros como estos lo que consiguen es no fijar el minutero, sino fijar también las horas de ese reloj, ¿no? de la historia. Entonces es imprescindible que contemos con este tipo de horas de referencia a la que podamos recurrir ahora y en el futuro para que sirvan las bases de lo que ha ocurrido en tiempos no muy lejanos, pero que muchas veces no son muy desconocidos, ¿no? Pero luego yo creo que también es importante por la calidad, no lo podemos negar. En un primer término por la documentación, aquí se nota que hay una documentación bárbara, pero luego también por una calidad literaria que es innegable, ¿no? A mí en algunos momentos me recordaba, y tú haces referencia a él en el libro, a Antoine de Saint-Exupéry, que bueno, piloto y escritor a partes iguales, todo el mundo lo conocemos por El Principito, ¿no? Pero hay otro libro que me gusta mucho de Antoine que se llama Vuelo Nocturno y que en este libro encuentro ciertas similitudes incluso literarias, tanto por la calidad como por la forma en la que el lector se mete en la piel de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta innegable. Hablaba antes nuestro coronel Ángel de que un lector ve a, efectivamente, pilotos de bandos muy diferentes, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Civil, momentos históricos en España y en el mundo, pero que en muchos casos no hay una documentación muy extensa sobre estos protagonistas. Hay un momento en que con absoluta humildad dices, pides disculpas por recurrir a la ficción para rellenar esos huecos, ¿no?, que hace falta. Pero me gustaría saber, Manolo, qué problemas has podido encontrar ante esa documentación, qué dificultades has tenido para encontrar estas historias y estos testimonios de protagonistas tan destacados. Bueno, la verdad es que a la hora de documentar el libro, tenemos la suerte de que contamos con historiadores en España que han desarrollado una labor enorme, ¿no? Y voy a mencionar, por ejemplo, a Jesús Salas Larrazábal con su libro Guerra Aérea 1936-1939. Luego a Rafael de Madariaga, que también ha documentado bastante sobre los pilotos que estuvieron en la Unión Soviética. Y luego hay varios libros de memorias en los que me he basado. Para otros personajes he contado con 2 o 3 entrevistas que he podido conseguir y una documentación muy dispersa. Y también tengo que agradecer el libro de Jorge Fernández Copel, que es un libro de referencia sobre las escuadrillas azules que también me ha servido de mucho. Claro, esa documentación le falta la parte humana, ¿no?, de los personajes, ¿no? Para construir a los personajes he tenido que recurrir mucho a la imaginación y a la época en la que intentar ambientar la época en la que se estaba desarrollando cada una de las historias. Y algunos personajes que me habría gustado tocar y que, bueno, faltan muchos, evidentemente, sigue habiendo una deuda, hay como un pequeño grupo de representantes que quizás son los que están mejor documentados. Otros no los he podido incluir en el libro porque prácticamente no tenía información. Entonces, simplemente tenía información de sus hechos de armas, pero de sus partes de guerra, pero no había más información que yo haya podido encontrar. Evidentemente, buscando más quizás se encuentre. Hablabas, Manolo, de grandes historiadores que tenemos en España y hoy en la sala tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de ellos, ¿no? Mi coronel, Carlos Frías, encantado de saludarte. Es un privilegio tenerte aquí, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, como hemos dicho previamente, estratega, historiador, fuera de serie, te definen tus allegados. Nos permitimos el tuteo, como hemos dicho antes. Uno se cree que puede conocer a lo mejor personajes como Rommel y luego entra en el blog de Global Strategy donde hay crónicas, mapas y vamos, uno se encuentra una documentación de Carlos Frías, una forma de narrar que le deja a uno anonadado, ¿no? Todas estas historias que uno puede llegar a conocer, en realidad él maneja muchísima más información y además tiene ese toque para saber contarlo, ¿no? En este sentido, dentro del libro, Carlos, mi coronel, hay historias en las que tú también has hecho referencia de forma directa o indirecta en tus reflexiones, en el blog de Global Strategy.
Por ejemplo, me gustaría preguntarle decisiones que se adoptaron durante la Segunda Guerra Mundial y cambiaron el transcurso de los hechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decisiones tomó Hitler sin escuchar a Guderian, ¿no? En Moscú, sobre Stalingrado, sobre Kursk, que cambiaron ese transcurso de la historia y al que también Manolo, en cierta medida, a través de algunos protagonistas, puede hacer referencia en su libro? Sí, efectivamente, Manolo en su libro tiene una virtud que es muy difícil de conseguir, que yo ciertamente la envidio, que es que consigue hacer historia con mayúsculas con historias de personas. Entonces, muchas veces el ser capaz de, a través de historias personales, de anécdotas personales, contar cómo es una situación global, como es en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, el combate entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, con pequeñas pinceladas uno es capaz de percibir un cuadro mucho mayor. Y esa es una virtud que tiene Manolo. Él mismo menciona uno de los casos más conocidos, que es cuando Hitler decide desviar las divisiones de Guderian que iban a entrar en Moscú para volver hacia Ucrania. Es una decisión muy comprometida, que al final acaba en una gran batalla en Smolensk, que fue una victoria enorme por parte de los nazis. Pero, sin embargo, a cambio, perdieron la oportunidad de conquistar Moscú antes del invierno. Eso que es una pequeña, bueno, es una historia muy grande, pero él lo cuenta con pequeñas pinceladas de algunos protagonistas donde apunta todo eso sin tener que contarlo directamente. Lo mismo, una cosa que se nos olvida mucho, particularmente en el ejército de tierra muchas veces, no solo en el español, en todos, es que la Segunda Guerra Mundial ya es una guerra completamente aeroterrestre. Es decir, nada de lo que ocurre en tierra se puede entender sin lo que ocurre en el aire. De hecho, la Alemania nazi, la Wehrmacht, empieza a perder batallas cuando pierde el dominio del aire. Hasta ese momento, la Alemania nazi es capaz de derrotar prácticamente a cualquier ejército que se le enfrenta. Y no porque tuviera un armamento más moderno ni porque tuviera mejores medios. Sin embargo, cuando pierde el dominio del aire, la doctrina alemana, que era una máquina muy bien engrasada y donde cada pieza tenía una función fundamental, la aviación tiene una parte clave, que no siempre se ve cuando uno se limita a las operaciones en tierra. Entonces, esa parte de lo fundamental que eran las operaciones aéreas para la Alemania nazi está muy bien contada en el libro. Y además contada, como ya digo, a través de historias de pilotos, historias de personas. Una historia, decías, mi coronel, que se escribe a partir de historias, y yo creo que eso también nos traslada un poco a la labor que hace Carlos Valle como presidente de la Fundación Infante de Orleans, porque él también es capaz de contar la historia a través de las historias de las aeronaves a las que él mismo y su equipo son capaces de volver a dar vida, ¿no? Y que la gente sea capaz de ver una serie de aeronaves que han marcado el transcurso de la historia. A través de esas historias pequeñas, contar esa historia que nos atañe a todos, ¿no? En este sentido, dentro del libro también se habla de una serie de... Bueno, yo creo que Manolo lo ha conseguido mucho, que el protagonista no tiene muchas veces por qué ser el piloto, sino que también el protagonista es muchas veces una aeronave, ¿no? Y las dos van de la mano en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, en el libro se habla de un avión que fue completamente revolucionario en la Segunda Guerra Mundial, como fue el I-16, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarle a Carlos cómo era la convivencia de un piloto a un avión tan revolucionario en ese momento, cómo eran los periodos de formación que ruso de los pilotos para adaptarse a ese... Donde yo sé, la presencia o la permanencia de los pilotos españoles que se formaron en Quiroga realmente era breve y la justa para adquirir el mínimo conocimiento necesario para volar probablemente el caza más revolucionario que había en el mundo en esos momentos. El tránsito del Policarpo U-2 o PO-2, era el biplano enorme de unas performances verdaderamente modestas, a volar el UTI, que era la versión biplaza del Policarpo I-16 Rata o Mosca, pues era un salto de gigante. Parecido a lo que hablábamos antes, o hablaban tanto Manolo como Ángel, creo, en la experiencia, era el salto de la Búquer pues, al T6, por ejemplo, ¿no? Aún mayor. El Mosca, el Rata, era el último grito en la aviación de caza. Un avión verdaderamente revolucionario, el primer caza monoplano, con tren retráctil, muy potente, muy pequeño, muy ágil, muy maniobrero.
y muy difícil de manejar en tierra. Entonces, bueno, este era el reto, el inmenso reto al que se tuvieron que enfrentar todos ellos en el Kilowatt. Y bueno, mi experiencia personal, que es lo que puedo aportar yo en esta reunión, en la que me siento casi un intruso entre tanto historiador y tantas personas tan formadas y en fin, con tanto que contar. Yo lo único que puedo aportar es mi experiencia personal a la hora de echarle los pantalones, como decimos en el argot aeronáutico, a este Miura, porque es un verdadero morlaco. Es un avión con un derroche de personalidad, digamos. Es una forma de volar. Primero, de alguna manera te tienes que retrotraer a aquellos tiempos, a aquellas máquinas, aquella forma de volar que nada tiene que ver con la aviación moderna. Es un proceso que en la Fundación Infante de Orleans, donde manejamos esta maravillosa colección de aviación histórica, es un proceso de interiorización que tenemos que manejar muy bien, porque desde aviones con una escasísima carga alar, que son casi tan leves en el aire como que el viento se los lleva, aviones de los años 20, de los años 30, sobre todo de los años 20, claro, pues a aviones ya heavies, en fin, pesados y cazas y demás, ya de los años, el abanico desde los años 20 hasta los años 50, 55, que era el último ejemplar que tuvimos en la colección, ya un reactor, el Saeta. Pues en todo ese abanico hay una enorme variedad de performance, de características, aviones distinto, y hay que aproximarse a él, imbuirse de la forma, imaginarte cómo va a volar. Muchos de ellos son monoplazas y no hay doble mando posible. Tienes que interiorizar tú, imaginar cómo se va a comportar, estar muy mentalizado, recabar toda la información posible a tu disposición. En el caso del I-16, pues claro, yo había leído mucho a Tarazona, en fin, todo lo que había por ahí publicado sobre los pilotos que lo volaron durante la Guerra Civil Española. Pero claro, esos libros te te ayudaban a mentalizarte. Narraban sus combates, en fin, toda la confrontación, la lucha, la atmósfera de la Guerra Civil, pero no te decían cómo se volaba el avión. Este era el problema. Entonces tuvimos que hacer, en este caso y en algunos o la mayoría de los aviones de la colección de la Fundación, un enorme esfuerzo técnico para recabar información técnica de primera mano, a ser posible, y elaborar una documentación que permitiera al piloto, en este caso a mí, operar correctamente un avión de esas características. En este caso, como digo, es un caza muy potente, son 1000 caballos los que tiene ahí delante, muy nervioso, con una visibilidad nula. Esa es la fase más crítica de este avión, el aterrizaje sin ver absolutamente nada, no poco ni mucho, nada. Es decir, solo una pequeña visión lateral o periférica en el momento del aterrizaje, y francamente es muy serio. Entonces, Toño Montagut y nuestro departamento de operaciones, Enrique Bueno y Toño Montagut, hicieron un enorme esfuerzo y una gran labor elaborando ese manual y esos procedimientos, recopilando toda la información disponible desde los pilotos de prueba rusos que lo habían experimentado con el avión en Siberia, hasta la experiencia de los pilotos neozelandeses, tuvimos que acudir a las antípodas para encontrar y traer de nuevo a España este ejemplar. Da una idea del esfuerzo inmenso que ha hecho la Fundación Infante de Orleans en recuperación del patrimonio histórico aeronáutico español. Bueno, pues con toda esa información se elaboró un manual magnífico
que me permitió al menos tener esa idea de, bueno, por dónde empezar, como decimos también en el argot, para no matarte poniéndolo en marcha. Y así fue aquella experiencia, todo un reto. Pero en fin, no quiero extenderme más. Si queréis ya os doy más detalles porque es muy interesante la experiencia de volar un caza de la Guerra Civil Española a mis 71 años. Tenemos el privilegio de contar con, vamos, testimonios que ojalá tuviéramos horas por delante, ¿no?, para escuchar a todos ellos. En este sentido, Carlos, decías las dificultades que puede tener una persona en contar cómo es pilotar una aeronave de aquellos tiempos, pero si no me equivoco, Manolo, tenemos un testimonio privilegiado que es Nuria Moral, capitán del Ejército del Aire, piloto de caza, instructora en el ala 23, ¿no?, que yo creo que ella ha sabido resumir bastante bien cómo tiene que ser ponerse en el pellejo de alguien que está combatiendo en la Segunda Guerra Mundial a los mandos de una aeronave. Bueno, de aquí creo que solo te puedo contestar a cómo creo que se sentían como pilotos de caza, que al final creo que es un sentimiento que compartimos todos, que es el orgullo de haber superado las pruebas, de haber conseguido lo que nos gusta y de dedicarnos a una profesión que nos encanta. El cómo se sentían en esos escenarios, creo que ninguno de nosotros somos capaces de llegar a imaginarlo, porque al final no lo hemos vivido. Como mucho hemos leído libros, hemos visto películas, pero no es lo mismo que estar ahí. Al final era gente muy valiente. Y la valentía para mí es tanto de ellas como de ellos. La valentía es la misma. Al final es verdad como que al hombre se le presupone la valentía y a la mujer se la alaba. Pero es la misma valentía. Son las ganas de luchar por tu país, de contribuir a algo bueno e intentar buscar un mundo mejor. Y es lo que buscaban todos. Un privilegio contar también con su testimonio, Manolo. Has conseguido reunir aquí una pléyade de expertos que muchos quisieran, ¿no?, para cuestiones muy trascendentales. En este caso también lo es, como es la presentación de Sol y Moscas. Un libro en el que, como te decía antes, pides disculpas por recurrir a la ficción en algunos casos, pero yo creo que es un libro que pasa la prueba del algodón por completo, ¿no? Cualquiera que se remita a estos hechos históricos tiene el privilegio en esta ocasión de encontrarse un relato muy vivo, con un diálogo también muy activo en muchos casos, pero que en cuanto a cuestiones históricas pasa la prueba del algodón sin ninguna clase de problemas. Ahí se nota eso, el expertise que puedes tener, esa documentación tan importante que has tenido, pero que yo creo que en el fondo, pese a ser un libro que en algunos casos recurre a la ficción, lo más interesante es eso, recurrir a estos hechos históricos a los que hace referencia. Pues así es. Bueno, en realidad el libro es como una colección, de cada relato se podría escribir una novela realmente. Esa ha sido mi sensación. He intentado fusionar muchas historias, a veces pensaba que era excesivo para un relato corto abarcar, por ejemplo, en el capítulo 6, que se titula Fuego Amigo, hablamos de la experiencia de la primera escuadrilla azul en la retirada de Moscú, hablamos de la experiencia de Meroño y de Beltrán en el avance de la Fuerza Aérea Soviética, de las Fuerzas Aéreas Soviéticas sobre Tula y posteriormente también en Kalinin y toda esa zona. Pues
se acaba de escribir una novela de 600 páginas solamente sobre la experiencia de la primera Escuadrilla Azul. O sea, que todas las historias dan bastante juego. Evidentemente hay errores. Hay cosas que no están cubiertas porque no hay documentación suficiente, y luego hay gente que sabe mucho más sobre las historias que aparecen en el libro y que puede encontrar lagunas. Yo por eso pido disculpas de antemano, porque evidentemente las puede haber, ¿no? Pero bueno, hay una serie de relatos que son, bueno, la historia de Ángel Salas y Andrés García, separados durante la Guerra Civil, compañeros, ¿no?, de aviación, y luego que se tuvieron que enfrentar. O, por ejemplo, también de Juan Ramoneda en Rusia y Willy Sugar en Alemania, los dos formados, y se enfrentaron después en la batalla del Ebro. No me quiero ni imaginar la cantidad de películas que habrían salido si estuviéramos en otro ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te lanzo el guante, a lo mejor de moverlo en otro tipo de ámbitos, porque yo creo que este tipo de historias es muy fácil, ahí has conseguido con gran éxito, que el lector se meta en la piel y prácticamente vaya viviendo el minuto a minuto en ese sentido. Así que enhorabuena en ese sentido, y te lanzo el guante a lo mejor de trasladarlo a otro tipo de formatos que seguro que te podrían tener buena cabida. Bueno, yo la verdad es que cuando empecé a escribir el libro, que me puse en contacto con Carlos Alonso para todo el tema de las ilustraciones, y hemos tenido una colaboración bastante estrecha, ¿no? Él se ha leído todas las historias tal como iban saliendo, y me ha hecho un poco de corrector de mesa porque tiene unos conocimientos enormes sobre la aviación de esa época. Pues bueno, creo que ha sido la parte divertida, ¿no? Escribir el libro. Luego ya, cuando te planteas publicarlo, ya te empiezas a encontrar con un mundo que no conoces, ha sido totalmente nuevo para mí, y andas un poco perdido y un poco, pues, como llegando al límite de tus capacidades, ¿no? Y teniendo que tomar decisiones que no sabes muy bien cómo tomar, porque realmente eres inexperto en ese sentido. Lo que tú me planteas, Gonzalo, ahora, pues es algo que, bueno, he pensado, la posibilidad de que llegue a más público haciendo una miniserie, ¿no? Creo que el libro podría dar para ello, pero también ahí ya sí que, si en el mundo editorial es algo que me supera totalmente, pues ya si entramos en el mundo audiovisual, no sé, habrá que ir dando pasitos muy, muy poco a poco, y además el tema aeronáutico, que también es muy difícil, como antes ha dicho Carlos Valle, que tuvieron que ir a Nueva Zelanda a buscar un Mosca, pues imagínate todos los tipos de aviones que aparecen en el libro, habría que recurrir a las nuevas tecnologías y bueno, pero ahí está el reto. Cojo el guante y lo intentaremos. Así Me has puesto en bandeja, Manolo, porque has citado a Carlos Alonso, al que tenemos aquí con nosotros. Carlos, buenas tardes. Yo creo que en pocas ocasiones como en esta te habrán podido brindar tanta clase de detalles sobre el relato que querían trasladar a estas ilustraciones tan magníficas que, como decía nuestro coronel Ángel, pueden tener una cabida más allá a lo mejor de un libro, ¿no? Que muchos nos gustaría incluso tenerlos aquí en el fondo, en una habitación, porque lo merecen, ¿no?, todas estas ilustraciones. Yo quería preguntarte, Carlos, en ese sentido, por esas facilidades que te ha podido poner Manolo a la hora de, con esos relatos, con tanto detalle, trasladarlo al ámbito de la ilustración. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. La verdad es que estoy también un poco abrumado porque estoy rodeado de personajes con una historia detrás, con un bagaje, con unas experiencias de las que yo carezco por completo. Yo no salgo de mi estudio de dibujo y, bueno, estoy viendo aquí unos pilotos, unos personajes, unos militares de alta graduación, y la verdad es que estoy un poco abrumado y encantado también de compartir si realmente estoy a la altura de todo esto, ¿no? Y bueno, por lo que me preguntas, pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia sumamente interesante, muy interesante. Hemos hecho las ilustraciones prácticamente a medias, como quien dice, ¿no? Porque él me encontraba muchísima documentación. Yo le pedía, a ver si me puedes encontrar cuál era la matrícula o el numeral del avión tal de fulanito, que yo no, era imposible, yo era incapaz de encontrarlo. Yo buscaba en Google, era incapaz, y él en 5 minutos me proporcionaba la información, me pasaba una foto incluso. Digo, bueno, es que esto es un lujo trabajar con una persona que tiene esta documentación en la mano, ¿no? Y eso me ha facilitado muchísimo las cosas, claro.
Hemos hecho las ilustraciones con muchísima ilusión, con muchísima dedicación, pero ha sido un trabajo intenso, pero realmente muy satisfactorio. Y además, pues estamos viendo que realmente el trabajo final ha merecido la pena y está teniendo una buena aceptación y la verdad es que estamos muy contentos. O sea, está siendo una experiencia muy bonita para ambos, yo creo. Sí. Operaciones, en muchos casos, que pueden ser muy desconocidas para el público general, pero nosotros que, como he dicho antes, tenemos el privilegio de tener aquí a nuestro coronel Carlos Frías, que conoce al detalle, con mucho detenimiento, todas estas operaciones, quizá más que ninguno de todos los que estemos aquí presentes. Hay un par de operaciones, como por ejemplo, que se citan en el libro, Operación Vitín o Operación Long Jump, la primera de espionaje y sabotaje desde el cielo, la segunda, una operación clave para acabar con los líderes aliados en Teherán, ¿no? Son dos operaciones muy desconocidas para el público en general, por las que me gustaría preguntarte, Carlos, mi coronel, cómo se ven reflejadas en el libro. Pues la verdad es que son dos operaciones efectivamente muy desconocidas, pero fueron muy desconocidas porque el éxito que tuvieron fue limitado. Sin embargo, eran operaciones arriesgadísimas, muy ingeniosas, muy valientes y que requerían una preparación importante. Particularmente podemos imaginar el efecto que hubiera tenido sobre el curso de la guerra si los comandos alemanes hubieran sido capaces de acabar con todos los líderes aliados en la conferencia de Teherán. Dice el viejo dicho que no hay punto del planeta sin una tumba española. Pues es verdad que, como demuestra Manolo, hay muy pocas operaciones donde no tenga al menos una pequeña pincelada de algún español que estaba por allí en un papel más o menos destacado. Esta es una de ellas. El que las operaciones sean poco conocidas responde fundamentalmente a eso, a que fueron proyectos que por motivos variados no llegaron a tener el efecto que se esperaba. Ahora bien, como operación, lo que llamamos ahora una operación especial, de efecto, realmente de carácter estratégico, aunque creo que habría pocas que sean comparables a estas. Y sobre todo es un uso muy ingenioso de medios aéreos que estamos pensando, claro, estamos hablando de hacer una operación especial con desembarco de comandos, por ejemplo, en Teherán, que en la época estaba lejísimos. Todavía hoy está lejos. En la época era prácticamente otro mundo y demostraba lo que era el naciente poder de la aviación. La aviación había madurado en muy poquitos años, como ha dicho Manuel al principio. La aviación era una cosa que estaba casi en pañales todavía y, sin embargo, con este tipo de actuaciones demuestra que su capacidad era mucho mayor y que está creciendo mucho más deprisa de lo que los propios interesados eran capaces de absorber. Voy a aprovechar que tengo aquí a Carlos Valle, presidente de la Fundación Infante de Orleans, porque estamos hablando todo el rato de las dificultades que es ponerse en el pellejo de esos tiempos, pero él tiene la suerte de muchas veces haberse puesto en los mandos de estas aeronaves, ¿no? O por lo menos de saber cómo se sentían por entonces. Al principio decíamos que en el libro, en muchos casos, más que el piloto, el protagonista es la aeronave en sí misma, ¿no? Hay un par de casos, yo creo que son destacados, por ejemplo, el Messer 109 con las dificultades que podía haber para volarlo por entonces, o el Heinkel 112, que yo creo que es un avión, bueno, en la historia de la Guerra Civil Española es muy marcado, muy protagonista, ¿no? En los últimos compases de esta Guerra Civil. Me gustaría preguntarte, Carlos, cómo era ponerse en los mandos de estas dos aeronaves tan importantes, tan citadas a lo largo de este libro. Bueno, yo cuando decía antes que el Mosca, el I-16, era el avión más revolucionario, el último grito en la aviación de caza de la época, me refería a la Guerra Civil Española. Bueno, pues ponerse a los mandos de estos aviones que verdaderamente iban dando pasos de gigante, de uno a otro en muy poco tiempo, la técnica y las performances mejoraban de forma espectacular, pues exigía naturalmente un enorme esfuerzo de adaptación de los pilotos, porque las performances eran cada vez más mejores, las prestaciones del avión cada vez mayores y la dificultad de volarlos iba unida y paralela, evidentemente. Entonces, la experiencia o las vivencias que yo puedo contaros y narraros en este pequeño foro son
muy personales. En este caso, además, la dificultad de afrontar el reto de volar uno de estos aviones viene por la separación temporal. Yo he sido piloto profesional a lo largo de toda mi vida. Empecé a volar en el ejército como piloto de complemento hace ya muchos años. Y luego, pues toda mi vida profesional ha transcurrido en la aviación de transporte en Iberia, hace 40 años nada menos. Pero he vivido toda esa evolución también de la aviación hasta llegar a ser la aviación de transporte actual, que es una verdadera maravilla. Pues, o sea que puedo considerarme un piloto moderno de la aviación actual y además que ha estado hasta el último momento volando las tecnología punta más avanzada en la aviación de transporte, me refiero. Claro, pues, ponerte a los mandos de un caza del año 36, pues supone todo ese esfuerzo de mentalización y de adaptación. Para nosotros, para la Fundación Infante Orleans, estamos acostumbrados a hacer esto porque es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad manejar y operar esta colección, mantenerla y operarla correctamente. Es un patrimonio histórico de un valor incalculable. Algunos de los aviones que forman la colección son ejemplares únicos, insustituibles, los últimos ejemplares que quedan en el mundo, y esa responsabilidad a veces es abrumadora. Entonces, ese factor, ese desafío es el que a veces puede llevarte a hacer las cosas mal. Sencillamente es una responsabilidad tan grande que dices, bueno, yo no puedo romper este avión. Es algo que no puedes ni siquiera imaginar que eso pueda suceder. Por eso pues, manejamos los aviones en un entorno extremadamente conservador, ultra conservador, porque son ejemplares únicos. Bien, todo esto sirve para mentalizarte y hacer una aproximación a ver cómo hay que manejar este aparato. Nos sirve a todo el grupo de pilotos de la Fundación, es un elemento esencial la experiencia. La procedencia y la experiencia. La procedencia militar es de un enorme valor, porque qué duda cabe que no hay mejor sitio para aprender a volar que el ejército del aire, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La formación es integral, muy profunda, muy intensa, incluso en lo personal. Y también hay otro sector muy interesante que aporta muchísimo, que es el vuelo acrobático. El vuelo acrobático de competición, en el que muchos de los componentes de la Fundación Infante Orleans estuvimos durante bastantes años, durante todos los años 80 y demás, compitiendo en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, formando el equipo nacional titular en aquellos años. Hay que tener en cuenta que los aviones acrobáticos de competición son todos monoplazas. Igualmente estás en la misma situación, no hay doble mando posible. Tienes que hacerte con él desde el primer momento. No llevas nadie a tu lado que te diga cómo tienes que hacer las cosas. No, es así. El vuelo acrobático de competición, por consiguiente, es otra experiencia fundamental que se une a esa procedencia también militar en muchos casos, o en algunos de los casos que formamos en la Fundación. Y todo eso sirve precisamente para manejar y hacerte con un avión que, como en el caso del I-16, es todo un cajón de sorpresa. Hay que tener en cuenta que un avión que vuela pues a su velocidad máxima, su VNS, son 460 km/h, pero con la cabina descubierta, es decir, con la cara al aire, vamos, y con todos los tubos de escape que parecen como escopetas de cañones recortados apuntándote directamente a la cara, en un enorme barril inmenso que es el motor que llevas ahí delante, en un estruendo increíble, una vibración brutal, porque es así, era un avión muy soviético, muy tosco, muy, en fin, pero de una agilidad en el aire tremenda, pero sin compensador alguno. Es decir, a veces hay que volarlo con las dos manos, porque
es así, el comportamiento es el de un caza, pero un caza del año 36. Entonces, todo esto son problemas que tienes que ir resolviendo sobre la marcha sin nadie que te diga cómo has de hacerlo. Y bueno, ese es el gran reto. El mío personal es lo que yo puedo aportar aquí, pero el de los pilotos que en aquellos años bueno, le echaron los pantalones, como decimos en el argot, a estos aviones, pues era idéntico, pero además con un factor añadido esencial. Estaban combatiendo. Se estaban jugando la vida. Cada vez que salían a volar, sabían que podía ser su último vuelo. Eso nunca se piensa, porque, en fin, si lo pensaras, pues tendrías serias dudas para subirte y salir ahí arriba a combatir. Siempre piensas, o debían pensar, que iban a salir victoriosos, pero muchos de ellos no tuvieron esa suerte. Y claro, en ese escenario donde, además de manejar un avión muy serio, te están disparando por todos lados y estás teniendo que dedicar toda tu atención a evadir el combate del enemigo y derribar a tu oponente, las cosas, naturalmente, esta atmósfera está perfectamente reflejada en el libro de Manolo y esto es lo que ese aporte personal que a la historia ofrece este libro con todo este mosaico de pequeños relatos es lo que yo creo que es el éxito a la hora de transportarte a esa situación, a esa época y a lo que desde el punto de vista histórico ahí se narra. Manolo, tomando la palabra que nos ha comentado Carlos, de retos y desafíos que se tomaban por entonces, pilotos que se echaban los pantalones, tomando la expresión que nos ha dicho Carlos, en unos momentos especialmente complicados y que en algunos casos llamativos no siempre eran pilotos masculinos, también había mujeres que fueron un poco la avanzadilla, ¿no?, de lo que es el pilotaje dentro de este ámbito, pilotos mujeres que tomaron las riendas en momentos especialmente complicados, como es el caso que tú citas en el libro de Lilia Litviak, que me gustaría que nos comentaras un poco quién fue esta piloto. Y luego yo creo que tenemos también el privilegio de que la capitán Nuria Moral nos cuente un poco su perspectiva sobre estas mujeres que abrieron camino en un mundo en el que, no voy a decir ni que fuera ni masculino ni femenino, no voy a entrar en eso, sino en un mundo que muchas veces era incluso inexplorado para cualquier persona, en unas aeronaves que revolucionaron todo el panorama mundial. Pues sí, antes de entrar en el tema, me gustaría hacer un inciso sobre lo que ha comentado Carlos Valle anteriormente, sobre la dificultad de volar el I-16. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, perfectamente. Vale, pues solamente un pequeño inciso. En la Guerra Civil se perdieron más de 180 I-16, el Mosca. De ellos, un tercio fue en accidentes, fue operándolos, no en guerra. O sea, que era un avión realmente complicado y sobre todo con la poca experiencia que tenían los pilotos, que venían de Kiribati, de estar 6 meses allí y directamente les echaban al toro. Sobre la mujer en las pilotos de caza soviéticas, pues tenemos
Tenemos un caso que es excepcional en cuanto a pioneras en la Unión Soviética por un motivo, porque bueno, allí la participación de la mujer en el ejército, en las fuerzas aéreas soviéticas, se inició como propaganda. O sea, las primeras mujeres que se inician como pilotos de caza pertenecen al escuadrón de Marina Raskova. Marina Raskova había batido el récord de distancia sin escalas para la época y bueno, pues Stalin decidió utilizar ese récord como propaganda. Todos los miembros de la tripulación eran mujeres y se creó un regimiento de pilotos exclusivamente formado por mujeres. A partir de ahí aparecen las primeras ases de la caza, que son las que deciden participar como voluntarias en la batalla de Stalingrado. Son 4, entre ellas Lidia Litviak, y son muy jóvenes. Lidia, cuando empieza a volar, tiene solo 15 años y cuando desaparece todavía no ha cumplido 22 y ha participado prácticamente desde la batalla de Stalingrado en toda la operación de contraataque soviético, la batalla de Kursk y la posterior avance hasta Kiev, que es donde ella desaparece en Stalino con el contraataque de los ejércitos soviéticos del sur muy avanzado. Es difícil pensar cómo prácticamente una niña, hoy día cualquier chica con 18 años volando un Jack, pues con la dificultad que tiene de por sí, es difícil. Por Lidia, admiración absoluta. Por su valentía, por su coraje, por su decisión de quedarse en el frente, aun cuando se pudo haber retirado, pasando encima por una situación familiar complicada, en muy poco tiempo haber perdido a su padre, al coronel que define un poco como su segundo padre, sus compañeras, la compañera que la acompañó desde el principio, al que pudo haber sido su pareja, sobreponerse a un derribo propio, recuperarse de sus heridas y volver al frente. En unos tiempos en los que se hacían 3, 4 vuelos al día, en los que no sabías lo que te ibas a encontrar, en el que no sabías si ibas a volver, llegando a ser jefa de sección en el último vuelo en el que al final tuvo su segundo derribo. Eso envejece a cualquiera, es un escenario muy duro en el que no tienes descanso, en el que un día y otro, el perder compañeros es el pan suyo de cada día. Tuvo que ser durísimo y la valentía que demostró es digna de admiración. Sobre aquello. Yo conocí la historia de Lidia Litviak escuchando un podcast, el podcast Motor y al Aire. Por primera vez oí hablar de ella y empecé a leer. Y la verdad es que me encontré la oportunidad de incluirla en las historias porque realmente todos sus destinos coincidieron con los destinos de Juan Lario en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo que es la batalla de Moscú. Luego ella desaparece y Juan Lario sigue avanzando hacia el oeste y participa también en la batalla de Berlín. Pero creí que era un argumento interesante incluir las historias de las pioneras y de la el máximo as de la caza femenina que ha existido nunca. Y probablemente no se vuelva a repetir, gracias a Dios. Yo te invito, Manolo, a que le hagas llegar a los familiares que queden de Lidia Litviak este testimonio, porque seguro que lo agradecen y es posible que no se lo hayan encontrado desarrollado del mismo modo, con la misma viveza que tú lo has conseguido en el relato. Así que enhorabuena en ese sentido y seguro que estarán agradecidos. Y bueno, tenemos la suerte de tener aquí lo que decíamos antes, una playa de expertos tan amplia que sería un privilegio iniciar algún tipo de debate. Hay gente presente, no sé si podemos iniciar alguna breve ronda de preguntas que podamos abordar, bueno, tanto desde la cuestión del libro nuclear, Sol y Moscas, hasta cualquier otro tipo de aspecto de cuestión de estrategia, historia y aviación, que es lo que nos une a todos aquí.
A mí me gustaría destacar el momento histórico en el que recoge Manolo en el libro, con los primeros aviones que no llevaban radio siquiera, y la descripción que hace en un momento dado del libro de la diferencia que supone el volar con radio y el tener la capacidad para comunicarse, incluso de tener radar o un apoyo de radar desde tierra que te pudiera dirigir. Son años espectaculares que creo que a cualquier amante de la aviación, de la aeronáutica, el libro le va a resultar tremendamente satisfactorio. Sí, a mí me resulta bastante curioso que pudieran combatir sin radio tantos aviones, porque la coordinación de eso debía ser... Y cuando los alemanes, que no olvidemos que fue en la Guerra Civil donde se diseñan las tácticas de combate que se siguen utilizando hoy día, y las tácticas de vuelo, la formación táctica abierta, la diseñan Adolf Galland y Werner Mölders en la CENIA, en Tarragona. Cuando ellos diseñan esas nuevas tácticas, siguen sin tener radio. Es algo increíble. A mí me contaba José María Bravo, al que tuvimos el privilegio y el honor de conocer. Bueno, nuestro Mosca está, como sabéis, lleva la para, en fin, hablar de esta pincelada sobre la radio y la evolución de todos estos medios que naturalmente hacían que el piloto ya no se sintiera tan solo allá arriba, tenía contacto con los demás, etcétera, etcétera. Pues él contaba que en su primer combate, sale a combatir junto con sus compañeros de escuadrilla y, bueno, de repente se ven envueltos en una melee gigantesca en la que él ya no se entera de nada, dispara toda su munición, no sabe muy bien ni a qué, el caso es que se ve sin munición y prácticamente sin combustible y perdido. Había perdido a todos, ya no veía a nadie, no sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que se queda sin combustible y hasta que el avión se le para el motor. Tenía altura suficiente y ve un campo ahí abajo y dice, bueno, ¿cómo voy a saltar en paracaídas? Lo contaba así tal cual. Dice, ¿cómo voy a saltar yo en paracaídas en un avión que está nuevo? ¿Cómo lo voy a dejar? Lo voy a abandonar de esta manera. No puedo hacerlo. Ve un campo, aterriza en el campo y dice, era mi campo, mi aeródromo. No sabía ni dónde estaba. Es decir, la confusión, esa falta de coordinación o esa extremadamente difícil coordinación en un combate aéreo sin comunicaciones, nada de nada, pues en fin, ilustra bastante cómo era y las dificultades a las que se tenían que enfrentar todos los días estos pilotos. Bueno, me soplan por aquí y tomo la palabra, si nos importa, que tenemos a una persona que ha sido capaz de volar, incluso un autogiro, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es ponerse a los mandos de un autogiro? Félix, te tenemos por aquí, ¿verdad? Creo que tenemos el micrófono silenciado, Félix. Ya está, ya lo acabo de activar yo. Encantado de saludarte y gracias por estar aquí y contarnos un poco tu experiencia. Disculpa el asalto porque ni te había dicho que te iba a preguntar, pero vamos, me han soplado por el pinganillo que una opinión como esta es difícil de conseguir, así que te agradezco que nos puedas contar un poco. Da igual, lo tengo en la Piper y sé quién ha sido, o sea que no hay problema. Estoy en la base aérea de Villanubla, para los que no me conocéis, soy el jefe de la base aérea de Villanubla desde el 19 de junio del año pasado. Y para mí es un honor participar en este foro. A casi todos os conozco por referencias o he tenido la suerte de conoceros en persona. Y como no, a Manolo Parrilla, que estuve con él desde el CESAR. ¿Sabes? Nos conocemos antes que nuestras mujeres incluso. Entonces, pues me ha encantado ver el enfoque que se le ha dado, sobre todo cuando ha dicho alguien, ha sido Manolo quien lo ha dicho, que el enfoque que hay que dar a la historia no es un enfoque y utilizarlo como una herramienta política. Y en eso he tenido la oportunidad de
experimentarlo. Me he dedicado a mucho tipo de aviación a lo largo de... Como soy viejo, joder, pues he tenido muchas oportunidades de volar en muchos cacharrillos y tal. Y sí que he visto que la aviación une, incluso en esos sitios en los que, en pequeños aeródromos, ahora os diré, en Camarenilla en particular, un aeródromo de lo más pequeñito, de lo más humilde, pero encuentras a grandes aviadores dentro de esos pequeños aeródromos, donde está volando el autogiro con toda una autoridad en esto, que es Fernando Rosselló Verdaguer, que es el hombre que más sabe de autogiros en el mundo, ¿no? Digo, en España. Y no estoy exagerando, es que es un gran especialista y se ha dedicado a fondo con este material, ¿no? Entonces es una aviación muy peculiar, vamos a decirlo. Cuando quieres hablar mal de alguien dices muy peculiar y ahí lo dejas. No, en este caso no es hablar mal de este tipo de aviación, sino que es algo muy desconocido. Yo he volado de las 7.000 horas, 3.500 de helicópteros en búsqueda y salvamento y en transporte de autoridades con helicópteros grandes, con Super Puma, con helicópteros modernos y tal, ¿no? Y un buen día pues aparezco en la Fundación Infante Orleans y estaba allí Fernando y me dice que si me quiero ir a volar. Y yo pues obviamente ya estaba subido en el autogiro cuando se descuidó Fernando. Y ya desde el principio vi que nada tenía que ver con el helicóptero, nada tenía que ver con el avión, pero era un compendio de las dos cosas, ¿no? Después de haber volado aviones grandes o aviones rápidos o helicópteros modernos, el subirte en un sistema en el que necesitas velocidad para que aquello vuele. Ese es el primer concepto. No se lanza el rotor con el motor, sino que se adquiere la sustentación gracias a las vueltas que adquiere ese rotor una vez que coge velocidad, aunque hay unos sistemas para hacerlo girar automáticamente. El concepto general de autogiro no es ese, ¿no? Entonces, el volver a volar en esos aparatos que me recordaban a mis inicios con Manolo en la UCE, donde había que gritar, donde nos indicaban con banderas si podíamos aterrizar o no podíamos aterrizar, y ya era complicado para nosotros aprendernos cuál era la bandera y cuando hacía un gesto u otro. Pues imaginaos lo que acaba de decir Carlos Valle sobre el ir sin radio y lo que eso supone. La radio para mí en la aviación es como la bombilla del frigorífico. O sea, nadie se da cuenta que está ahí, la vas utilizando, pides permiso para poner en marcha, arrancas, pides permiso para despegar y si tienes un problema lo comunicas. Pues cuando tienes problemas es cuando te falla la radio y la radio no suele fallar porque sí. O sea, recientemente he tenido en un avión para mí muy moderno, que es la Bonanza, que es la que estoy volando aquí todos los días, un fallo eléctrico total. Y bueno, pues eso de no tener radio es no poderle contar a nadie tus penas es un problema, porque qué menos que contarle a alguien lo que te está pasando, ¿no? Y que vuelves al campo y que te quitan a los Siberias que están allí pendientes. Aquí tenemos un poco tráfico civil, pero los hay y tal, para poder tú aterrizar. Entonces, para mí eso ha sido una gran experiencia, el volar el autogiro con esas características aerodinámicas en las que no perdona. Eso sí que os lo digo de verdad. Lo había experimentado en paracaidismo. O en ala delta o en parapente, que los márgenes son muy pequeños y en cuanto cometes un error puede ser que ya no puedas recuperarlo. En el caso del autogiro es el descargar el rotor, por ejemplo. Perder las vueltas del rotor que ya no recuperas como consecuencia de una actuación errónea por haber provocado unos Gs negativos con algo tan sencillo como echar la palanca hacia adelante. Recientemente, hace unos años, un piloto de líneas aéreas con muchísima experiencia cayó por una consecuencia de una maniobra de este tipo. Entonces, quería decir que efectivamente, como nos ha dicho Carlos, como nos ha dicho Manolo, que todos sabemos, la aviación une. Estuve de agregado aéreo en Moscú y de agregado aéreo pude detectar algo que era característico y era que nos parecíamos más los pilotos rusos, los pilotos americanos y los españoles en cualquier cóctel que los propios rusos entre ellos, o sea, los propios rusos entre sus ejércitos, porque es verdad que los parámetros y la forma en la que vivimos, en la que nos manejamos, nos unen y nos unen de verdad allá donde vayamos. Estemos en sitios tan dispares como puede ser Estados Unidos o Rusia. Allí en Rusia tuve la oportunidad de intentar buscar una SCAS para el avión de la FIO. Luego resulta que pesaba mucho, ¿no? La ametralladora. Y tuve la oportunidad también de conocer a
José María Bravo, antes de que falleciera, allí en Cuatro Vientos, y le eché una mano a Rafa Madariaga pues, en los libros estos, el 6 doble, lo que he puesto por aquí para enseñar los aviadores españoles en la URSS. Y me ha llamado mucho la atención también la suelta esa que yo le llamo el ala majo, la que nos contaba Carlos, que era el subirte en un avión. A mí me ha pasado el subirte en un avión que no has volado antes, siempre tú te subías con un proto que sabía mucho más que tú y además ibas tranquilo porque sabías que cualquier cosa que pasara la iba a solucionar el que iba ahí detrás, que estaba calvo, que ya tenía patas de gallo. Y en este caso, el ala majo es que te subes, te estudias el avión, como han hecho en este caso, nos decía Toño Montagut, entre otros, de estudiarse procedimientos, desarrollar tácticas, técnicas y procedimientos para poder volar ese avión. Pero estos señores que subían en estos aviones tenían una cuestión, era que no solamente tenían que saber volarlos, sino que luego había una cosa que ciertamente era importante, y era que podían derribarlos. O sea, que de verdad te lo tomabas en serio, no para no romper el avión, sino para poder tú romper otros. Eso es muy importante cuando te vas al aire, sobre todo lo digo por vosotros, los pilotos de caza, que te van los piños en ello, no solamente por saber volar el avión, sino porque además te pueden derribar. Y ya por último, habéis mencionado antes las posibles diferencias que ha habido en diferentes bandos, y hay un libro muy bueno de Jorge Clavero Mañueco, que es un general de aviación en activo todavía, está en el mando aerogeneral, y es Los hermanos Martín Campo. Me imagino que lo conocéis todos. Yo he estado allí en Antigüedad, cada vez que puedo paso cerca, pues me acerco para ver el Phantom que hay allí, y allí son dos hermanos que combaten, no personalmente, no en el aire, que es lo que sería en cualquier película, y que ahora termino con esto. Los hermanos Martín Campo combaten en los dos bandos de la guerra civil. Y en el curso de Estado Mayor que hice en Alabama, en la Universidad del Aire, en Montgomery, en la base aérea de Maxwell, allí tuve la oportunidad de conocer a unos señores que al final de curso nos venían a dar unas conferencias, y dos de ellos eran My Enemy, My Friend. Es un libro de Mi amigo y mi enemigo, y son un norteamericano y un vietnamita, que en su momento fue derribado con su MiG por el Phantom americano, y ahora están haciendo el agosto pues, vendiendo libros ya con 80 y tantos años los hombres para demostrar que efectivamente que la aviación al final nos une por lo mucho que nos parecemos. Enhorabuena, Manolo, por lo que has hecho, por extender nuestra cultura, lo que nos une. Y yo recientemente he volado el Eurofighter y una semana después la Hooker. Adivinad con cuál me quedo. Soy nostálgico, con eso os doy la pista. Así que enhorabuena por difundir la cultura del aire. Oye, pues Félix, muchísimas gracias por las reflexiones. Nos pasaríamos horas escuchándolo. Aunque Manolo, por la patilla y sin darnos cuenta, te han llamado viejo, porque se ha llamado viejo a sí mismo y ha dicho que sois compañeros de la misma promoción, si no me equivoco, o por lo menos de muchos años de haber empezado, ¿no? Así que por la patilla casi te han llamado viejo, pero bueno. Oye, nos acercamos ya un poco, estamos pasando ya la hora que habíamos dicho, pero si alguien tiene alguna reflexión en el tintero, yo creo que es el mejor momento. Quizá Manolo podría tomar ahora los mandos de esta aeronave que hemos empezado a volar. Yo he tenido el privilegio de haberla pilotado durante un ratillo y haber charlado con todos vosotros, pero Manolo y Ángel la han despegado y yo les dejo a los mandos para que sean ellos los que la aterricen, si les parece correcto. Vale. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, yo conozco a algunos de vosotros, muchos de oídas, otros de leeros, y con algunos he compartido cabina como Manolo. Yo la verdad es que soy de los pocos aquí, probablemente el único, que sea procedente de la aviación civil y me tome la aviación como, no es un hobby porque también soy profesional, pero yo estoy encantado de oíros, sobre todo porque siendo de otra generación diferente a la vuestra, pues he tenido la oportunidad de volver a reengancharme con parte de nuestra historia que es muy desconocida, sobre todo para los pilotos, la historia de la aviación española, no solamente en fabricación de aeronaves, sino en pilotos, historia y aviación en general, porque los españoles hemos participado en muchas partes de la aviación y hoy en día seguimos haciéndolo y seguimos teniendo un papel muy desconocido. Muchas gracias, Manolo, por tu libro. Lo tengo aquí pendiente de leer porque no me ha sido posible leerlo. Y nada, que enhorabuena también por el libro. Y no quería decir mucho más, porque yo soy un poco raro también, soy de esos que se sube en un 350 y al día siguiente en una Booker,
y también disfruto de esa aviación que, como he dicho y Manolo bien sabe, estoy enamorado. Así que nada, muchas gracias de nuevo y enhorabuena y nos vemos y hablamos otra vez. Sí, a mí me gusta decir que donde se respira la auténtica aviación es en los pequeños campos, con los pequeños aviones y volando visual. Sí. Con todos los respetos para la aviación civil de transporte de pasajeros, pero la auténtica aviación está en campos de tierra y en pequeñas pistas. Correcto. Ha dicho Félix, que Félix, bueno, no se acordará a mí, pero yo sí me acuerdo de él, cuando él estaba en Cuatro Vientos, y el campo de Camarenilla, yo lo conozco, y todos esos campos que hay por ahí cerca de Toledo también. Porque yo sigo yendo a esos campos todavía. Muy bien, pues nos quedan 10 minutitos de sala, así que si hay alguna intervención más por ahí. Yo quisiera añadir una pequeña pincelada en este sentido de cómo hermana la aviación. Y es que yo pienso que no solo hermana, sino que enseña tanto que, bueno, llena toda tu vida, ¿no? Pero una de las cosas más hermosas que enseña es humildad, porque hasta el último instante, hasta el último día en que haces tu último vuelo, estás aprendiendo, siempre, permanente, constantemente, siempre aprendiendo. En la aviación más modesta, en la aviación más humilde, siempre hay algo nuevo, algo que se te ha escapado, algo que tienes que ser, y si no eres lo suficientemente humilde para reconocerlo y te crees limber, ojo, estás poniéndote en un grave riesgo. Eso lo vemos todos los días en la fundación, que yo he aprendido tanto ahí en ese entorno, porque ves como profesionales con una experiencia apabullante, todos ellos con una humildad y una atención en los briefings, se aprende y se están compartiendo constantemente conceptos, repasándolos, cosas que aparentemente están súper olvidadas, que ya forman parte del pasado, de cuando empezabas a volar, de cuando no tenías ni la más remota idea de qué iba esto. Pues todas esas cosas que aparentemente a lo largo de toda la vida has ido superando y están ya se dan por sabidas. ¿Qué va? En absoluto. Hasta el último día, hasta el último vuelo, siempre aprendiendo, siempre. Y de la aviación modesta, de la aviación más humilde, de esa que se desarrolla en esos campos, más aún. En fin, esto es al hablar de hermandad y tal, a mí también es otro valor de la humildad, de ese saber que el que va en aviación, en fin, poniéndose más alto o en un lugar más elevado del que le corresponde, corre un grave riesgo para él y para los demás. Humildad y modestia ante todo, eso es muy importante. Y eso se aprende cada día en la aviación, afortunadamente. Un apunte que quería, es una sola curiosidad, fijaos, 50 años, exactamente 50 años más tarde de que los primeros pilotos, Meroño y demás, aparecieran o fueran a Kirovavad, exactamente 50, qué casualidad. Por primera vez, pilotos españoles volvieron a Rusia, bueno, a la Unión Soviética entonces, además a un lugar muy cercano a Kirovavad. Era en Piatigorsk, en Yessentuki, donde los titulares del equipo nacional de vuelo acrobático entonces, éramos 4, fuimos a compartir unas jornadas de entrenamiento con el equipo soviético entonces, en el año 87, concretamente al otro lado justo del Cáucaso, al pie del Monte Elbrus, en Yessentuki y Piatigorsk. Fuimos los primeros pilotos del mundo mundial en volar el Sukhoi 26M, que entonces era la joya y bueno, el avión más puntero que había en el mundo de la competición del vuelo acrobático. Y tuvimos ese enorme privilegio. Qué casualidad, 50 años, exactamente 50 años más tarde. Y la primera vez que pilotos españoles volvían a la Unión Soviética a volar aviones soviéticos
y a compartir entrenamiento y conocimientos con el equipo soviético de vuelo acrobático. Esa fue una experiencia fantástica, y además de nuestra amistad con aquel equipo, pues salió el que Yuri Skairis, lituano y miembro del equipo soviético, fue el que me ayudó en gran medida a como decía y repito tanto en el argot, echarle los pantalones al Mosca, porque él, en una frase que no olvidaré nunca, en Getafe, cuando me iba a soltar esa mañana, me dijo: mira, Carlos, olvídate, no te preocupes, vuela este avión exactamente como volábamos los aviones acrobáticos en las competiciones, y olvídate de todo lo demás, y ya está. Eso me inundó de tranquilidad, y a partir de ese momento, ya rodando, pues dije, pues ya está, esto hay que hacerlo pues bien, como lo hacíamos entonces, y como siempre en aviación estás obligado a hacer las cosas bien, con mucho cuidado, meticulosamente y con mucha seriedad y profesionalidad. En fin, no quiero aburriros más. Muy bien, pues con esta intervención yo creo que da para alguna más. Nos quedan 5 minutillos. Sí, Manolo. Toño quería hablar, o bueno, Ángel, dime. No, pues si Toño quiere hablar, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Manolo. En primer lugar, para mí también es un placer poder compartir con vosotros este momento. Ha sido muy interesante. Para los que no me conozcáis, bueno, pues soy de la promoción de Manolo, compañero de Félix, también de Ángel. Soy de la 38 promoción, ahora estoy en Iberia, ejerzo una función allí. Bueno, estoy de comandante 340, haciendo curso de 330, y también soy responsable de las operaciones en la Fundación Infante Orleans, a las órdenes de Carlos Valle. Bueno, yo también tengo mi experiencia en haber escrito algún libro. Participé en la redacción del manual de vuelo del I-16, con sus procedimientos normales de emergencia, análisis de maniobras, y soy consciente de la dificultad que tiene en estos tiempos redactar un libro como el que ha hecho Manolo. Para mí, Manolo, te lo digo aquí en público, es un honor ser de tu promoción, ser compañero tuyo, ser amigo tuyo, y sobre todo te felicito, te animo que sigas, sobre todo con ese empuje, con esa implicación y con esa afición que tienes a la aviación. Como dice Félix, como dice Carlos, como dice tantos que estáis aquí, que tanto sabéis de aviación, ser aviador es un privilegio, es un honor, se lo debemos a la Virgen de Loreto, y para mí, pues compartir con vosotros este momento ha sido, la verdad, muy gratificante. Os lo agradezco y agradezco que me hayáis invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Pues nada, le damos paso a Ángel. Muy brevemente. Contaba Carlos la necesidad de humildad, de formación, de entrenamiento constante. A pesar de todo, en el libro aparecen varios ejemplos de compañeros, porque todos los pilotos lo son, de compañeros que después de salir victoriosos de 1000 batallas acaban falleciendo en un accidente absurdo, en un accidente tonto, uno de ellos ahogado en la misma playa simplemente. Y bueno, pues creo que esto podría servir también, ¿no? como homenaje a todos aquellos que en aquellos tiempos y ahora se juegan la vida todos los días y que algún día no llegan a aterrizar. Simplemente eso. Pues sirvan estas palabras de colofón. Yo, la verdad es que, bueno, un homenaje a nuestros caídos, por supuesto, que está en la dedicatoria del libro. Y estoy abrumado con la presencia que he tenido hoy aquí en esta presentación. Muchísimas gracias a Gonzalo, muchísimas gracias a Carlos Frías, a Carlos Valle, por darnos todo su conocimiento aquí hoy. A Ángel, por supuesto, que aparte de hoy pues me ha aguantado muchísimas más horas de las que debería haber hecho. Y a todos los presentes que han asistido a la presentación, y por supuesto a Carlos Alonso, mi compañero de edición, con el que hemos pasado todas las aventuras que hemos pasado estos últimos 5 o 6 meses. Y nada más, agradeceros a todos el que hayáis estado aquí hoy, a Nuria Moral, por supuesto, que aunque no ha estado presente, pues nos ha dado su testimonio, y doy fe que he hablado con ella varias horas sobre nuestra aviación hoy día y lo poco que las generaciones
pues, no sé, de las 65, 70 promoción saben sobre nuestra historia de la aviación y lo que necesitan saber y lo que agradecen el que se les cuenten estas historias. Y nada más. Si alguien tiene algo más que añadir, nos quedan 2 minutos. Bueno, tampoco pasa nada por extendernos un poco, pero creo que si alguien tiene algo que decir más, y si no, pues podemos dar por finalizada esta reunión. Muy bien. De parte, nada, que ha sido un verdadero placer estar y compartir este tiempo con vosotros y bueno, yo aportar esa experiencia, que es lo único que podía yo aportar, tanta erudición, la experiencia de cómo es volar un avión de estas características. Y nada, y eso, insistir o recordar, estoy viendo el mapa donde veo ahí en Azerbaiyán, donde estaba Kirovabad, y justo el sitio, el lugar donde, al otro lado del Cáucaso, donde está Yeshintuki, Piatigorsk, donde estuvimos nosotros en el año 87. Y creedme que fue una experiencia verdaderamente increíble, ¿no? 50 años, es que dio esa casualidad. Y bueno, pues ahí volvimos unos pilotillos españoles, allí, los miembros del equipo nacional entonces, a medirnos y a entrenar con aquella gente que el equipo soviético era y sigue siendo lo más de lo más, ¿no? Y allí en aquel campo, pues, con todos aquellos aviones maravillosos y a respirar aquella atmósfera, debió ser muy parecido, si no igual, a la atmósfera en la que todos los pilotos españoles durante la guerra civil que pasaron por Kirovabad aprendieron a volar estos aviones. Y estamos orgullosos en la Fundación de tener los 2 ejemplares más representativos de esa experiencia, que son el U-2. José María Bravo nos lo dijo cuando trajimos el I-16, dijo, tenéis que conseguir también un U-2. Porque el U-2 era la Booker equivalente a la Booker en la Unión Soviética, ¿no? Entonces era el avión con el que ellos aprendían a volar y de ahí daban el salto al UTI y al I-16. Entonces, bueno, estamos verdaderamente orgullosos de tener esos 2 ejemplares que son un testimonio vivo de cómo fue esa aviación en España y el capítulo importantísimo que escribieron durante la Guerra Civil Española, tanto en Kirovabad como en el escenario español, en los cielos de España. En fin, que ha sido un placer. Toño, un abrazo. Y a Félix también, que lo he visto por ahí. Bueno, pues también, oye, un abrazo, veros de nuevo, y a todos los demás que no nos conocemos personalmente, lo mismo os digo, un placer. Bueno, pues lo dicho, cerramos la reunión. ¿Alguien más quiere intervenir? Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer teneros aquí hoy y bueno, espero que os haya gustado el libro a todos. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Ha sido un placer leerlo. Un abrazo. Adiós.